Bienvenidos a su podcast de confianza. Mi nombre es El Bufón y con mi compañero el doctor Patitas. Y esto es Siglo XXI, un mundo feliz, en donde luego de tanto tiempo sin vernos, vamos a hacer nuestro gran retorno hablando de la pandemia que ya llevamos un año viviendo con ella. Mi compañero el doctor Patitas va a hablar cómo sintió el inicio de la pandemia. Con ustedes el doctor Patitas. Gracias, gracias. Hace tiempo que nos encontramos ocupadas con la difícil tarea de luchar contra ese gran enemigo que llamamos tarea. Pero volviendo al tema que nos acontece, el inicio de la pandemia aquí en México, su desarrollo y su desenlace han sido un tanto pesados, pero ahorita me quiero centrar principalmente en el inicio de la pandemia. Esto considero que no se dio de la mejor manera, no se solucionó ni se cuidó que fuera la reacción más adecuada a la circunstancia en la que nos enfrentábamos, hacia la batalla a la que nos dirigíamos. Realmente, ahora sí, no, fuimos a la guerra sin balas ni fusil, solamente ahí con una ropa de civil, así que no, no fue ni la mejor acción tanto de el Estado para el manejo del mismo ciudadanía. Pero, ¿tú por qué crees que se dio esta situación, mi estimado Bufón? Mira, doctor Patitas, yo creo que el gran problema fue primero el miedo. Hay que ver que cuando nos enseñaban las imágenes de la pandemia en Italia, teníamos el temor de que pasara lo mismo, es decir, que hubiera muertos y muertos y muertos. Aparte de que el sistema de italiano, el sistema de salud es mejor que el de México, hay que reconocerlo, tuvíamos el pánico de que esto se nos hubiera salido de control. Por eso fue que todos compramos cubrebocas, gel, producto de limpieza, entre otras cosas. Incluso que hubo escasez de papel de baño desde los primeros días, pensando que iba a ser como una cuestión de guerra. Y eso fue el comienzo. Ya llegó el primer caso a México, se empezaron a dar luego que eran 15, luego 12, 100, el primer muerto de la pandemia, entre otros más. Y ahí fue cuando el miedo, el caos que se vivía en las calles todavía se seguía dando. Tiempo después, ya creo que a los terceros meses, ya se estaban dando los efectos duros de la pandemia en nuestro país, ya eran los que las empresas ya no estaban quebrándose, ya el sistema de salud ya se estaba un poco colapsando, ya no había medicamentos, ya no había incluso papel de baño, aunque sí se tuvieron que bajar un poco las medidas, es decir, sí se tuvo que un poco calmar a la gente, pero creo que el desarrollo de la pandemia todavía fue de mal en peor. Pero hablando en este desarrollo, hay que decir cuál fue el papel del gobierno durante el desarrollo de la pandemia. Desde que ya teníamos el virus aquí, ya teníamos el primer muerto, ¿cómo se vivió esa estrategia del gobierno? Yo considero que desde el momento en que empezaron a llegar noticias de otros países, empezó el papel del gobierno para encontrar una solución e evitar la propagación. Ahí en ese mismo momento, ya, recíbanme de la mejor manera que puedan, ¿no? Y pues, sí, como sea, a Cristo y todo eso, también era tiempo de que nos preparáramos, pero considero que no fue la mejor forma de abrir
tener los brazos abiertos para medios de... Y tú, camarada, ¿dónde consideras que empezó el papel de la ciudad? El papel de la ciudadanía, doctor Patitas, yo creo que fue vital, pero yo creo que fue más vital el de gobierno, que fue, hay que decirlo con dos palabras, tachable. Es decir, desde todo este tramo, desde todo este año de pandemia que hemos visto, siempre fue primero negación del cubrebocas, negación de la sana distancia y la negación a usar siquiera gel antibacterial. Bueno, eso yo creo que el último no, pero desde esa negación de no solo un cubrebocas, porque fuerza moral y el detente sí funcionan, pues yo creo que sí fue. O sea, no tomamos desde la pandemia algo en serio. Desde que el presidente y señor de nuestras pesadillas empezó a decir que el detente era nuestra solución, creo que fue de mal en peor. La pandemia, tristemente, se cobró muchas vidas a lo largo de este año, principalmente pues, de personas mayores o con hipertensión o con un problema de salud posterior, en el cual fallecieron, pero eso también lleva un papel fundamental y una crítica al Estado, principalmente desde superar los 600,000 muertos, que era, según ellos, el escenario catastrófico de la pandemia. Luego pasó a 120, luego a 180, y finalmente en nuestros tiempos son 200,000 muertos de la pandemia, oficialmente. Sin olvidar que puede ser incluso puede llegar a ser más, tristemente. Es decir, que puede incluso ser 250 o incluso 3,000 muertos de la pandemia. Y eso sí, yo creo que lo más triste, porque si tenemos una diferencia entre 45% de muertos entre el Instituto Nacional de Estadística, que es el INEGI, y la Secretaría de Salud, yo creo que sí está muy peligroso. Pero durante el desarrollo de la pandemia también vimos muchas cosas. También vimos cómo los mexicanos también nos tuvimos que ver las formas de superarnos, desde las clases en línea, los trabajos en online, e incluso por gente que cambió de profesión de ser pixero perdón, de ser abogado o no sé qué, a hacer pizzas de su casa para entregar. Pero eso también habla mucho de la economía del país, una economía también llena de negocios informales, que hay que decirlo que fue de todos los gobiernos, de todos los colores y sabores, y que aparte pues la gente tiene que vivir al día. Y vive al día porque no puede, porque ellos, tristemente, ellos están buscando el día al día para comer algo y o llevar el pan a su mesa. Tristemente, doctor Patita, estamos viviendo en una de las peores crisis económicas, de salud y social de nuestro país. Y yo creo que el papel del gobierno fue clave para el desarrollo de esta. Tristemente demostró que no, fue más bien de propaganda y de burla, y principalmente de una victimización demasiada por parte del Estado, es decir, que las víctimas no eran los muertos de la pandemia, sino de la gente, sino del propio gobierno. Es decir, yo soy víctima de mi propio fracaso porque los medios me exponen demasiado a la verdad. Y tristemente, como diría el presidente, pañuelito blanco, símbolo de no sé qué, pero es para el pañuelito blanco. ¿O qué, tú qué piensas al desarrollo de la pandemia, doctor Patitas? No, pues, caray, se nos está metiendo un chairo aquí en el estudio. No, no, no. Deténlo, deténlo. No, pues muy buenas tardes, yo soy Carlos Guevara. Y pues no estoy de acuerdo con lo que tú estás mencionando, mi estimado bufón. No sé qué es lo que quieres decir, como que nuestro líder y Mesías Supremo no está haciendo lo mejor, ¿eh? ¿Cómo te atreves a insultar a nuestro estimado líder, que sirve a los propósitos de la unificación
de la socialización del mundo comunista? Te lo voy a contestar, amigo, que no se vaya demasiado. Lo muy sencillo. ¿Quién fue el que dijo que 60.000 muertos por COVID iba a ser un escenario catastrófico? No yo, fue el Estado que lo dijo así con sus mismas palabras y ya llevamos 3 escenarios catastróficos. Y no lo dice la prensa, lo dice incluso sus propios datos. Y si vamos más allá, puede haber un 45% más de muertos por lo de COVID. Entonces, pues yo tampoco no estaría muy seguro de estar defendiendo tanto este gobierno, mi querido Amlover. Mm, como que yo traigo otros datos, mi joven. Es que ustedes, la edad, la generación de cristal, como que no aguantan ustedes nada, el saber que hay un gobierno superior a su querido capitalismo. El mismo gobierno que mandó No, al no, carajo no. millones de microempresas, que los millonarios todavía siguen vendiendo y los únicos que fueron afectados porque su gobierno no los apoyó, bueno, se nota apellidas Epigmen Ibarra o le lame los pies al Tlatuani, pues quebraron, perdiendo muchos negocios, muchas formas de ingreso y tristemente afectando a miles de familias. Si quieres ver a quién fue a los que más afectó, tristemente tu gobierno afectó a los pobres. A los ricos no, a los pobres sí los afectó y demasiado. A ver, eso sí, no. Yo, como buen niño que soy, recibo mi dinerito cada mesecito o 2 meses y ando de buenas para pararme. Y, y pues a mí sí me ha estado apoyando, ¿no? De estar en la más cruda pobreza. Ya tengo un dinerito para gastarme a mis gustillos. Mira, querido amigo fan del presidentito, la beca que tú recibes proviene de los impuestos de la clase media y de los ricos. Si la clase media se convierte en pobre y los ricos se van, pues no va a haber dinero para entregarte a ti tu beca. Entonces tú deberías estar más bien agradecido con los microempresarios y los asquerosamente millonarios, porque gracias a ellos que pagan esos impuestos te destinan a ti tu nada más no tan despreciable beca de ninis. Porque el gobierno no lo produce, es más bien A ver, la empresa privada. no, es que no sé qué tanto. A ver, fúchela, chairo. Órale. Vaya a ver su serie o lo que sea que usted haga algo productivo. Creo que no tienen su lenguaje, Y patitas. es que sí, con esto de la pandemia, como que. Ya, es que con esto de la pandemia y todo, como que el número de ninis y de gente no tan productiva en algunas partes se incrementó un poquito. Tristemente. Pero Porque volviendo a ya antes de como la que siento que hay intervención de más nuestro flojera amigo en Chairo. el. Luego de la intervención de nuestro amigo Chairo, quiero conocer la opinión del doctor Patitas. ¿Cómo se desarrolló la pandemia? Bueno, este, yo puedo decir que no, el desarrollo de la pandemia en México siempre estuvo seguido de miedo por algunos sectores de la población, generalmente de clase media y algunos de la clase baja. Eh, lo que puedo decir es que este miedo imposibilitó que algunas partes de la ciudadanía actuara de la mejor manera, o más bien no supiera qué hacer en circunstancias. Realmente dejaron que un día empezara sin un sol, ni una luna que los alumbrara, y eso fue muy complicado que siguiera de una manera aceptable, ¿no? Porque pudimos ver con el desarrollo de la pandemia y el crecimiento de los casos
que siempre nos prometían que la próxima semana iba a bajar, ¿no? Y en vez de bajar, pareció una línea recta que iba hacia las estrellas, ¿no? Realmente creo que ni siquiera Neil Armstrong estuvo tanto tiempo subiendo. Y pues creo que al inicio y a mediados de todo este desarrollo, el crecimiento de la gente que podía sobrevivir, que tenía un colchoncito de dinero ahí para una que otra emergencia, se empezó a ir mermando y entrando en una situación de dificultad que, que simplemente pudo y destruyó a miles de empleos y de hogares y de familias y de todo la, por, por el peso de la economía que tuvo, ¿no? Y también el sentimiento emocional de todas esas familias, todas esas personas que por el COVID y por un mal desarrollo del gobierno y de ellas mismas no, no pudieron salir adelante. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya el desarrollo de la pandemia sí fue muy mal manejado tanto por la ciudadanía, por no acatar las órdenes, o también por las miles de fake news que circulaban en red, y también por la mala actuación del gobierno desde no priorizar las medidas primarias para evitar el contagio, desde el uso de cubrebocas, la sana distancia, y pues no salir mucho en cada vez, y no salir así, tampoco no estamos diciendo que no hay que salir así, sino que hay que salir con tomando las precauciones y no exponiendo tanto. Para concluir, doctor Patitas, hay que ver cómo ha sido el resultado. Es decir, un año el país en confinamiento, un año sin que hemos tenido pues una acción esencial del gobierno para salvar siquiera a las microempresas o otros, bueno, sí, algunos con sus favoritismos, pero dejemos eso para otro video. Y la tasa de muertos y la vacunación. Es decir, la recta final son las vacunas. Tristemente estamos teniendo vacunas a gotitas, pero están llegando las vacunas. Yo creo que igual, como siempre, no ha habido una buena planificación en la aplicación de las vacunas. Siempre es esencial, porque vimos las primeras vacunas y fue un desastre. Que fue que no había medicinas, que se esperaran tantito como 5 horas más, que espérense que a los servidores de la nación o los servidores de Morena, como yo les digo, lleguen a tomarles la credencial del INE, espérese y explíquese la vacuna hasta varios meses después. Yo creo que sí hemos visto los resultados de un año después de la pandemia, yo creo que sí, son catastróficos económica y de cuestión de vidas humanas. Pero, ¿qué opinas tú, doctor Patitas? Creo que el desenlace de la pandemia, al menos en México, o más bien como el desenlace utópico que teníamos, no va a pasar ya. Creo que ya va a llegar en un momento que ni vacunarnos ni nada ya nos van a regresar a las escuelas. Y a pesar de todo eso, creo que todavía tenemos esperanza, tenemos y debemos de tener cierta esperanza en la ciudadanía que a pesar de que como resultado de toda esta pandemia y todo ha habido un incremento en el número de personas que ya no le importa la pandemia y todo eso, creo que todavía podemos tener cierta esperanza de que vamos a salir adelante. Nos va a costar mucho, mucho tiempo, mucho dinero y mucho trabajo, pero estoy seguro que al final vamos a salir adelante. Con un presidente no tan bueno, pero al final ahorita el poder está en nuestras manos, de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, y es momento
que cambiemos y que esto nos sirva de enseñanza para ser un pueblo mejor. Muchas gracias, Patitas, por esas palabras. Y sí, el que nos está escuchando, al comienzo fue con miedo y temor a lo que no sabíamos cómo ocultar este virus. Luego fue incurrencias, mentiras, propaganda, mentiras falsas en todos los medios, cuestiones y muertos, tristemente. Y hoy, con 200,000 muertos oficiales, es decir, 3 escenarios catastróficos ya cumplidos, y con las vacunas a cuentagotas, hay que soportar un poco más. Ya hemos visto que tanto para las vacunas y la enfermedad, el gobierno no hizo nada o lo planificó mal. Como ciudadanía, fallamos también al no también usar cubrebocas o cuidarnos demasiado. Los resultados ya están claros. No es de propaganda ni de mentira, nada. Son los resultados de un año de la pandemia. Muertos, falta de empleos, quiebre de microempresas y la esperanza de las vacunas a cuentagotas. Creo que eso sí hay que checarlo, revisarlo y acordarlo como ciudadanía que somos. Al final de este largo recorrido, de esta opinión, creo que hay que siquiera decir que la pandemia nos hizo llegar a algo, nos abrió los ojos sobre lo que frágil somos como humanos, pero también de la fragilidad que está hecha este gobiernito y de nuestra ciudadanía civil. ¿Algo más para concluir, Patitas? Tengo el placer de estar con todos ustedes aquí. Así que muchas gracias por el tiempo que se tomaron en escucharnos. Claramente esto solamente es una opinión, no es una verdad absoluta. Y quien opina lo contrario a nosotros es completamente aceptable. Solamente esperamos que tengan un grandioso día. No sé si nos estén viendo de día, de noche, de tarde, pero que tengan una maravillosa, bueno, maravillosa vida realmente. Y que sepan, sobre todo, salir adelante. Igualmente, muchas gracias por escucharnos. Esto fue un siglo XXI, un mundo feliz. Y recuerde y siempre cuestione lo que ve, critique a lo que escucha y siempre piense, ¿es un mundo feliz este siglo? Nos vemos a la próxima. Adiós.